Buenos días, profesor. Mi nombre es Arin Navarro y le vengo a exponer acerca de la administración de inventarios y almacenados. La administración de inventarios como apoyo principal de las empresas se denominan existencias o inventarios a la variedad de materiales que se utilizan en la empresa y que se guardan en sus almacenes a la espera de ser utilizados, vendidos o consumidos, permitiendo a los usuarios desarrollar su trabajo sin que se vean afectados por la falta de continuidad en la fabricación o por la demora en la entrega por parte del proveedor. Los inventarios varían en razón de su consumo o la venta de cada artículo que los componen, lo que da lugar al movimiento de las existencias por ingresos de nuevas cantidades y salida de estas a solicitud de los usuarios, produciendo la rotación de los materiales y la generación de utilidades en función de dicha rotación. El movimiento que se produce en los almacenes de cada artículo en existencia obliga a mantener en ellos una cantidad determinada de cada uno, la cual debe estar de acuerdo con el tiempo y la frecuencia de consumo, así como el lapso en que se renueva, es decir, la demora que se produce desde que se revisa la existencia para emitir la requisición hasta que los materiales estén disponibles en el almacén para satisfacer las necesidades de los usuarios o consumidores. Bueno, los almacenes son aquellos lugares donde se guardan los diferentes tipos de mercancía. La formulación de una política de inventario para un departamento de almacén depende de la información respecto a tiempos de adelantos, disponibilidad de materiales, tendencias en los precios y materiales de compra. Esta función controla físicamente y mantiene todos los artículos inventariados. De ahí que se deben establecer resguardos físicos adecuados para proteger los artículos de algún daño de uso innecesario debido a procedimientos de rotación de inventarios defectuosos y de robos. Los registros que deben mantener facilitan la localización inmediata de los artículos. Bueno, las funciones fundamentales mantienen las materias primas a cubierto de incendios, robos y deterioro, permitir a las personas autorizadas el acceso a las materias almacenadas. También mantienen en constante información al departamento de compras sobre las existencias reales de materia prima. Lleva en forma minuciosa controles sobre los materiales o las materias primas, entradas y también salidas de las mismas. Vigila que no se agotan los materiales máximos y mínimos. Función de las existencias es, esta es la de garantizar el almacenamiento, el abastecimiento e invalida los efectos de retraso en el abastecimiento de materiales, abastecimiento parcial, compra o producción en totales económicos y también la rapidez y eficacia en atención a las necesidades. Bueno, tipos de almacenes y su relación con otras áreas. Existen varios tipos de almacenes, que son los almacenes centrales o generales, subalmacenes y almacenes locales. Los almacenes centrales o generales son aquellos donde se concentran las grandes compras o adquisiciones, normalmente consolidadas y que requieren de un gran espacio para su custodia y control antes de enviarlas a sus destinos, que pueden ser a los subalmacenes o almacenes locales. Los subalmacenes son almacenes destinados normalmente a recibir, custodiar y distribuir todos los bienes adquiridos por las dependencias, pero que su destino es normalmente sus propias áreas o los almacenes locales de cada dependencia. Los almacenes locales son las unidades últimas donde se reciben las adquisiciones o traspasos de los almacenes generales o subalmacenes, y los cuales se van a encargar de almacenar, conservar, controlar y distribuir los bienes a las áreas usuarias de los bienes. La estructura del almacén. Cada
almacén es diferente. No hay un esquema fijo, pero sí hay una serie de pautas o puntos claves a seguir a la hora de diseñar un almacén. Y estas son: el aprovisionamiento del espacio, tanto horizontal como vertical, sus estanterías, etc. Los recorridos mínimos, ejemplo, colocar la mercancía que más se vende más cerca de la zona de salida. Toda la mercancía debe estar accesible. Facilidad de recuento. Respetar las zonas de un almacén, zona de descarga, zona de carga, zona de almacenamiento, zona de devoluciones, etc. La gestión del espacio y rendimiento, análisis, conclusiones y posibles soluciones. También la gestión de stock, pedidos obsoletos, etc. Gestión de devoluciones, planificación, organización, anticipación, quizás sea el punto más importante. A continuación ponemos un pequeño esquema de algún almacén como para poder dar un mejor vistazo de cómo sería la manera correcta o la más común, pues, de estar estructurado un almacén. Si vamos a implantar un almacén nuevo, siempre es interesante visitar un almacén que desempeñe una actividad igual o similar a la nuestra. Errores a evitar. Bueno, errores intolerables que por desgracia son frecuentes en almacenes con una gestión tradicional. Veamos algunos de estos errores habituales en almacenes. Y estos son las zonas de carga y descarga de sección reducida. Se producirá el efecto rompecabezas. Para poner una mercancía tendremos que mover otra, lo cual supondrá pérdida de tiempo. No respetar la clasificación ABC. Productos que salen más cerca de la zona de carga implicarán mayor tiempo para preparar pedidos, consecuencia pérdida de tiempo. También el almacén que esté saturado. La mercancía no estará accesible directamente, lo cual implica que para preparar los pedidos habrá pérdida de tiempo. Se produce nuevamente un efecto rompecabezas. Tenemos que quitar uno para poner otro. A la hora de recuento también supone una pérdida de tiempo. Personal insuficiente. Implica una mala ubicación de la mercancía, desorden, desorganización, desconocimiento de la ubicación de las mercancías. También tener los productos sin codificar es un gran error y tenemos que tratar de evitar estos mismos. Despacho o suministro de bienes. Bueno, esto se refiere a la salida de los bienes del almacén y también el suministro a cada área respectiva. La administración de los bienes muebles será controlado por las áreas de almacenes o inventarios asignados en las empresas y dependencias. En el caso de los bienes de activo fijo, estos podrán ser controlados por el área de inventarios correspondiente. Stock base. Llamamos stock base a la cantidad de promedio de ese producto entre dos pedidos o también a la medida de lotes promedios durante un periodo, es decir, la existencia media en almacén de este producto. ¿Cómo calcular el stock base? Como hemos dicho, el stock base equivale a la mitad de los lotes de aprovisionamiento, pero en la práctica los lotes de aprovisionamiento no son iguales, lo que obliga a utilizar el promedio de lotes del producto en un periodo. Stock de seguridad. Tanto la demanda como el periodo de aprovisionamiento entre dos lotes de un mismo producto no son por lo habitual constantes. Por ello, las empresas necesitan cubrir a la posibilidad de contingencias en ambos casos. Esto se soluciona con un stock adicional denominado stock de seguridad. El cálculo de este stock de seguridad dependerá de la variabilidad de la demanda, del grado o cobertura que pretendamos dar, del tiempo y también aprovisionamiento, de la variabilidad del mismo, del tiempo y la cantidad a que se refiere la previsión de las ventas.
El stock estacional. Hay productos que su demanda está en función del periodo del año en el que nos encontramos, como helado, ropa de invierno, etc. El stock para atender a pedidos especiales. En ocasiones puede ocurrir que se produzcan pedidos de clientes que por su tamaño o características se salgan del sistema. Bueno, por sus tamaños y características se salgan del sistema de programación general de la empresa. Los stocks administrativos. Son los stocks de productos obsoletos, stocks de subproductos, stocks de piezas de repuestos y accesorios. Bueno, la demanda o el tamaño y distribución de estas tres áreas depende del volumen de operaciones y de la organización de cada empresa en lo particular. Estas pueden estar completamente separadas e independientes unas de otras o bien dentro de un solo local. Bueno, los principales métodos de evaluación de inventario. Bueno, los principales métodos de evaluación de inventarios son los siguientes: el costo identificado, el costo promedio, el primero en entrar, primero salir, o PEPS, último en entrar, primero en salir, o UEPS, y el método detallista. El método de costo identificado. Este método puede arreglar los importes más exactos debido a que las unidades en existencia se pueden identificar como pertenecientes a determinadas adquisiciones. El costo promedio. Tal y como su nombre lo indica, la forma de determinarse es sobre la base de dividir el importe acumulado de las erogaciones aplicables entre el número de artículos adquiridos o producidos. El costo de los artículos disponibles para la venta se divide en el total de unidades disponibles también para la venta. El promedio resultante se emplea entonces para valorizar el inventario final. El método de primero entrar y primero salir. Bueno, este método, identificado también como PET, como mencioné antes, se basa en el supuesto de que los primeros artículos o materias primas en entrar al almacén o la producción son los primeros que deben salir. El método último en entrar, primero en salir, o UEPS. Este método parte de la suposición de que las últimas entradas en el almacén o el proceso de producción son los primeros artículos o materias primas en salir. El método UEPS asigna los costos a los inventarios para el supuesto de las mercancías que se adquieren de último son las primeras en utilizarse o venderse. Por lo tanto, el costo de la mercadería vendida quedará valuado a los últimos precios de compra en que fueron adquiridos los artículos. De forma contraria, el inventario final es valorado a los precios de compra de cada artículo en el momento que se dio la misma. Bueno, conclusiones, profesor. Mi conclusión sería que la gestión de inventarios es sin duda alguna una herramienta óptima para las empresas que buscan ser cada vez competitivas. Los departamentos de logística, compras y ventas tienen la responsabilidad de garantizar el correcto funcionamiento del inventario de las compras. El trabajo en conjunto de estos departamentos lleva a niveles más competitivos a las empresas. En una empresa manufacturera, el inventario equilibra la línea de producción. Si algunas máquinas operan a diferentes volúmenes de otras, pues una forma de compensar este desequilibrio es proporcionando inventarios temporales o bancos. También el almacén se debe utilizar de manera eficiente, ya que servirá como almacenaje, así también para preparar la entrega al cliente. Muchas gracias, profesor.